Hace varios días que algo extraño viene ocurriendo en casa, tenemos esa sensación de que siempre nos observan, un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más, pero en una ocasión, me despertó una luz que entraba por la ventana, llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré con una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder, parecía una estaca bien clavada al suelo, mis manos pesaban toneladas, no pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos, puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado, pasé rápidamente a sentirme invertebrado, no pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes, me negué a tener la luz apagada, fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo, no quería dormir, cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro, en cada parpadeo se acercaba más a mi cara, podía sentir sus manos sobre mí y por las mañanas se percibía en la habitación un fétido olor, rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, o tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí, espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor. Tratando de evitar distracciones, se enclaustró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo, de inmediato hizo cortadas en sus dedos, para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas, parecía que el túnel cobraba vida, las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una deforme criatura envuelta en fuego emergió del pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo, necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito dejó de importar, luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades, pero todo resultaba inútil, su cuerpo estaba también envuelto en llamas, la carne le chillaba mientras se retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban el agua, así que decidieron no sellarlo, simplemente tenían mucho cuidado al acercarse, no imaginaron que al marcharse de ahí, vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos. La historia era bastante buena para un libro, lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. Todas las noches él esperaba junto a su ventana para verla pasar. Sin falta, exactamente a las 10:23 p.m., ella doblaba en la esquina, vestida con su uniforme escolar verde, sin importar que fuera fin de semana, llevaba siempre gruesas mallas y largas mangas a pesar del calor. Apenas podía verse una parte de su rostro entre aquella larga y oscura cabellera que caía hasta la cintura. Para él todo transcurría en cámara lenta. Tenía solo unos segundos para admirarla, antes de que ella se perdiera nuevamente en la siguiente esquina. Aquellos cabellos tornaban luminosos y plateados al reflejar la luz de la luna y se mecían aparentando vida propia con el más leve viento. Era en esos momentos que podía apreciar su blanco y terso rostro que la mayoría del tiempo estaba escondido.
Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera se escuchaba el chocar de los pies contra el suelo. El chico estaba totalmente enamorado, aunque no supiera ni su nombre. Pero se había decidido a cambiar las cosas, así que salió por su ventana para ir tras ella, preguntarle su nombre, acompañarla a casa, pedir su teléfono, cualquier cosa que lo acercara más a ella. Cuando él dobló la esquina, ella ya estaba en medio del parque, donde la molestaba un grupo de vagos. Mientras ella seguía caminando tímidamente, al llegar a la zona más oscura y boscosa, la jovencita se quitó el cabello del rostro dejando ver una enorme sonrisa que embrujó al joven, el cual permaneció inmóvil, viendo cómo ella hundía sus largos y afilados colmillos en cada uno de los hombres, los levantaba por los aires como si fuesen simples hojas de papel, desgarrándoles la piel para disfrutar de su sangre. La enorme cabellera servía para cubrir un par de pequeñas y negras alas que se agitaban velozmente al ritmo de cada una de sus mordidas. Viéndola en todo su esplendor, el joven no pudo hacer otra cosa que enamorarse más de ella. El color de la sangre en sus labios solo la invitaba a besarla, el revolotear de sus alas solo le anunciaba que debía abrazarla con fuerza antes de que ella se fuera volando. Solo quería tenerla entre sus brazos, aunque para ella el chico no fuera más que un postre, después de tan suculenta cena. Cuando tenía 15 años, viajé a Europa con mi familia. Nos quedamos en Etal, Alemania, en una pequeña posada por algunas noches. Mis padres tenían una cama doble en el segundo piso, mis hermanas tenían la habitación doble al lado de la suya, y tuve la suerte de tener una habitación individual para mí solo en el otro extremo del pasillo. Tan pronto como subí al corredor en donde se encontraban nuestros dormitorios, recuerdo que me sentí como si hubiera entrado en una especie de pared con mala energía. Me sentí tan nervioso e inquieto al estar ahí, pero lo dejé pasar culpando a mi imaginación hiperactiva. Dormí la primera noche sin otro problema que el de despertarme varias veces. A la mañana siguiente en el desayuno, una de mis hermanas mencionó que se había sentido realmente incómoda en el pasillo, el aire que se respiraba era casi aplastante. Me desconcertó darme cuenta de que no era el único que se sentía extraño. Más tarde esa noche, estaba durmiendo tranquilamente, cuando alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó algo que me arrancó las mantas y me arrojó de la cama, sujetándome por el tobillo. Al principio pensé que alguien había entrado en mi habitación, porque cuando me volví hacia lo que me había agarrado, pude divisar una enorme forma negra entre la oscuridad, como si un hombre estuviera en mi habitación. Encendí frenéticamente la luz, solo para descubrir que no había nada allí. La ventana estaba cerrada por dentro, no había nadie en el armario o en el baño, y mi habitación también estaba cerrada por dentro. Me quedé despierto el resto de la noche, asustado, jugando Cooking Mama en mi consola DS. A la mañana siguiente, estamos desayunando y mi hermana mencionó que estuvo despierta la mitad de la noche, porque pensó haber visto a una persona recargada contra la pared de la habitación, pero cuando encendió la luz no había nadie allí. Fue una experiencia extraña y espeluznante. El día de Navidad por la noche salí de viaje para visitar a un amigo, cuando me percaté de que se estaba haciendo demasiado tarde. Mi amigo me llamó diciendo que estaba entusiasmado por la presencia de una vieja banda de rock, que tocaba en el pub de la ciudad. La agrupación estaba compuesta por un antiguo compañero suyo y su esposa, los cuales tocaban la guitarra juntos. Esa noche, ambos se estarían hospedando en su casa. Hacia allá me dirigí, aunque estaba muy cansado. Así que cuando entré, medio bromeando, les dije, me voy a dormir, si haces demasiado ruido, te diré que te vayas a la mierda. Aún recordaba la última vez que conviviendo con otro viejo compañero de banda, habían sido demasiado ruidosos y me habían mantenido despierto toda la noche. Pensé que sería cortés saludar a la pareja antes de irme a la cama. Eran los viejos tipos de rockeros, cubiertos de tatuajes, vestidos de negro, usando gafas de sol en el interior. Charlamos un rato y me parecieron muy agradables y, bueno, normales. La mujer tenía un par de hijos adultos y el hombre parecía bastante amistoso e incluso hablaba un poco de inglés conmigo. Vivo en Finlandia pero el inglés es mi lengua materna. Al cabo de un rato me despedí y me fui a la cama. A las 5:30 de la mañana me despertaron con gritos.
Bajé a la sala de estar para ver qué estaba pasando y vi a mi amigo sosteniendo un cuchillo ante la pareja mientras todos se gritaban los unos a los otros. Me las arreglé para decirles a todos que se calmaran y le quité el cuchillo. Debo mencionar que mi amigo tenía problemas de ira cuando tomaba bebidas fuertes y esa noche había estado bebiendo coñac sin parar. Actualmente trata de mantenerse sobrio después de recordar la experiencia de esa Navidad. Siguieron discutiendo, pero como hablaban en finlandés y en una charla de borrachos, no pude entender muy bien todo. De pronto, comprendí cómo la esposa del rockero le decía algo a mi amigo. ¿Cómo te sentirías si amenazara con un cuchillo a tu mujer? En ese momento, sin saber quiénes eran, me pareció un consejo maternal con el que trataba de hacerle entender cómo sus acciones podían herir a otras personas. Ahora que lo pienso en retrospectiva, eso fue increíblemente escalofriante. Toda la pelea terminó después de unos 20 minutos de perdón y abrazos, tras lo cual la pareja se marchó a casa. Y aquí viene lo verdaderamente macabro. Mi amigo me confesó que, de hecho, estas personas eran en realidad asesinos. Habían estado en la cárcel por matar a un par de personas a sangre fría, años atrás. Y anoche los había hecho enfadar. Saber que estuve la noche de Navidad bajo el mismo techo que dos verdaderos homicidas me sigue helando la sangre. Desde entonces, nunca más los he vuelto a ver. Y ahora, cada vez que se acerca esta temporada, prefiero quedarme a salvo, en mi casa. Cuentan que en cierto vecindario ocurrió un hecho insólito que hasta el día de hoy sigue poniendo a temblar a las personas que viven ahí. Este barrio, ubicado en una ciudad de la cual se desconoce el nombre, era como cualquier otro que te puedas imaginar. Casas de clase media, bien cuidadas y con jardines pequeños. Tiendas desperdigadas por uno y otro lado. Y un parque que era el epicentro de todo cuanto sucedía allí. Cada día, este lugar se llenaba de personas que iban a pasar el rato. Niños que jugaban, adolescentes que patinaban o paseaban tomados de la mano, ancianos que leían su periódico, pero los que más acudían eran los sujetos que hacían ejercicio y llevaban a pasear a sus perros. Ya sea que salieran a correr o solo caminaran, sus fieles mascotas iban con ellos muy animadas. Por eso era normal escuchar ladridos y aullidos a cierta hora del día. Hasta que en una ocasión, sucedió lo que dio origen a la macabra leyenda. Cerca de las 6 de la tarde, el sol estaba a punto de ponerse, cuando los ocupantes del parque escucharon un aullido profundo y muy tenebroso, como nunca se había oído antes. Había algo sobrenatural en aquel sonido, tan malsano como lastimero. Debido a esto, muchas personas se empezaron a retirar y llamaron a sus perros, sin reconocer al que pudiera emitir aquel chillido que les puso los pelos de punta. De pronto, algo se movió en medio de unos arbustos y todos se quedaron paralizados. A continuación de ahí un perro negro, tan grande que casi parecía un lobo. Tenía un pelaje muy largo y que desprendía un intenso olor a azufre, como si se estuviera quemando. Sus pupilas eran rojas y unos filosos colmillos asomaban entre sus fauces mientras gruñía. Pero lo que más aterrorizó a los vecinos fue ver que conforme el animal caminaba entre ellos, debajo de sus pisadas dejaba un rastro ardiente y que su hocico, que se encontraba salivando, estaba completamente manchado de sangre. No se explicaban a quién o a qué podía haber mordido, ni querían averiguarlo. A varios metros de allí, escucharon que un hoyo se abría en el suelo y para gran horror suyo, vieron que surgía una mano oscura y enorme, que le hacía señas al animal para que corriera hacia ella. El perro emitió un poderoso ladrido y fue hasta su amo, provocando que los testigos gritaran de horror. Acto seguido, se internó dentro del orificio hasta las profundidades y éste se cerró detrás de él haciendo temblar la tierra. La gente del vecindario llegó a la conclusión de que aquella bestia era la mascota del demonio y más valía no interponerse en su camino. Desde entonces, el mismo día de cada semana y a la misma hora, la gente evitaba estar en el parque, pues ya sabían que le tocaba paseo al perro del diablo. Y si alguien acaso osaba interrumpirlo, pobre de él, porque podía no vivir para contarlo.